Iniciar grabación. Bueno, listo chicos. Entonces, continuemos. Hayamos quedado en la revisión de ejercicios de formaciones unitarias normales y acortante. Entonces, continuemos acá. Voy a compartir un archivo. Ok. ¿Dónde habíamos quedado, muchachos? No me acuerdo. ¿Aquí? ¿En este ejercicio? ¿O en este ejercicio? ¿O en este ejercicio? No, en el anterior creo, profe, habíamos... Ok. ¿Este lo habíamos resuelto o no? no, señor. Ninguno de los dos, profe. No, ese no, profe. Listo, entonces revisemos este ejemplo. Entonces en este ejemplo nosotros vamos a, dice el ejemplo, que entonces dice el ejemplo que cuando la fuerza P se aplica al mango de la palanca rígida ABC que se muestra en la figura 2.5a, el brazo gira en sentido antihorario del pasador A un ángulo de 0.05 radianes. Entonces mi posición inicial, cuando se le colocó la carga, entonces esto hace un giro acá. Hace un giro de 0.05 grados en sentido antihorario con respecto al punto A. Y se pide determinar cuál es la deformación unitaria normal desarrollada en el cable BD. ¿Lo recordamos? Perdón, qué pena. Hola Norita, ¿cómo está? Aló. Bien, ¿cómo ha pasado? ¿Cómo estás? Se dicen los compañeros. Con mucho cariño ante esta situación compleja. Una la banda. Y pues hemos hecho el esfuerzo. Bueno, ¿cómo me les ha ido en ese encierro? Sí, sí.
al suave sabor. La verdad ya me estoy volviendo loco, Muy señor. bien, Nora. Súper, chévere. Esa gente que realmente... Como es para el parcial mañana. ¿De qué? Orientada hacia la Mañana el Al parcial fin de no este. armaron el grupo. Al fin no armaron el grupo. Ay, sí, toca armar un grupo. Pero ahí hay un grupo de sólidos, ¿no? Pero está el profesor, ¿o qué? Sí, 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 señor. Sí, hasta donde se pudo, Nora. La verdad es que a veces se vuelve difícil Ahí hay un y grupo de sólidos. uno, Habemos uno 19. quisiera más, Norita. Uy, ¿cómo así? Yo no estoy ahí. Sí, que no. Bueno, Nora, bueno, Norita, ahí nos estábamos hablando, ¿no? Bueno, un abrazo. Bueno, que esté muy bien, Nora. ¿Quién armó el grupo? ¿Quién armó el grupo para que me metan? Bueno, sé. Bueno, Nora, Voy a mandar muchas gracias, muy amable. por Un acá, abrazo. este para que se una. Por acá Amén, mismo. hasta Por el luego. chat Bueno, chao. de esta videoconferencia. Voy a mandarle el link para que se una. ¿Ve? Hágale todo bien, listo. Pues qué pena con ustedes, chicos. Estoy haciendo por ahí una horita con unos abuelos que no tienen que comer, entonces Pues, profe, está bien. ahí les enviamos unos mercados. Entonces, muchachos, nos piden determinar la deformación unitaria normal en el cable BD. Entonces, recordemos la formulita otra vez. Deformación unitaria, épsilon, ¿de cuál cable? Del cable BD. Entonces, va a ser igual a la longitud final que tiene el cable menos la longitud inicial que tiene el cable sobre la longitud inicial que tiene el cable. Entonces acá vamos a colocar la final representa la letra D, B', la letra D, B', y la inicial cuando no está deformado representa la distancia de B, y esto dividido en la longitud inicial, y la longitud inicial es cuando no está deformado, que es dB. Entonces, dB es conocido, arriba este valor es conocido, abajo este valor es conocido y vale 300 milímetros. Entonces, nos falta ahora determinar cuánto es la longitud de esto cuando se alarga, cuando se aplica la carga. Entonces se nos forma este triángulo que está aquí. Lo voy a pintar en otro color, en color rojo. El triángulo que se nos está formando es este triángulo que está acá. Entonces vamos a determinar lados, ¿sí? Entonces vamos a determinar lados. El lado de A, se conserva. Entonces ese lado de A es la hipotenusa. Entonces ahí tendremos el lado AD, ¿cuánto vale? De este triángulo rectángulo. ¿500 milímetros? 500 milímetros, correcto. Entonces tenemos raíz de un lado al cuadrado, que es 300, más el otro lado al cuadrado, que es 400,
las unidades están en milímetros. Entonces aquí obtenemos AD igual a 500 milímetros. Ok, listo. Entonces, este lado de acá sigue valiendo 400 milímetros, a pesar de que hay un giro de 5 grados. Pues como la deformación es muy pequeña, se idealiza que el lado DB es totalmente lineal. Entonces nosotros necesitamos conocer el ángulo que hay entre esta línea, y por la ley de los cosenos determinamos el valor que está al frente. Entonces, este valor es conocido. Este valor es conocido. Y este valor de acá es desconocido. Ese valor es desconocido. Y lo podemos determinar por la ley de los cosenos. Entonces, si conocemos un lado, otro lado, un ángulo, podemos determinar cuánto es el valor que está aquí al frente. Entonces, este ángulo phi, ¿cuánto es? Entonces acá nosotros podemos determinar este ángulo acá, que lo voy a llamar un nombre cualquiera, X, un ángulo X. ¿Cuánto da ese ángulo X? Alguno que me regale el valor, por favor. Profesor, ¿no sería de 30? ¿Cómo? Calcúlenlo, ¿no? No No, sé el de la cuánto 30. sería. Profe, 36.8 grados. 36.8, listo. ¿A quién le da un valor distinto? Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Tangente de X. Tangente de X es igual a mi lado opuesto, que es 300 milímetros, sobre mi lado adyacente al ángulo X, 400 milímetros. Entonces, mi ángulo X es, ¿cuánto me dijeron? Profe, me da 36.86. 36.86. 36.86. Listo. Listo. 36.86. Entonces, ¿cuánto es el ángulo phi que está aquí? El ángulo phi que está aquí. Me dice cuánto es ese ángulo phi que está ahí. Phi, ¿cuánto es? 36.91. Entonces 36.86 más 0.05. Entonces acá tendremos 36.86 grados. Más lo que rotó 0.05. Y eso es 36.91 grados. Sí, profe, sí. 91 grados, listo, ok. El ángulo final. Hasta ahí preguntas, ¿quién tiene?
Preguntas hasta ahí, ¿quién tiene? Entonces, No, profe. apliquemos la ley de los cosenos. Ley de los cosenos. Dos lados conocidos y un ángulo entre esos dos lados conocidos. Determinamos el lado de al frente. ¿Listo? Entonces, el lado desconocido. ¿Ahí me escuchas mejor, Cristian? Hola, hola, hola. Hola. Debe ser el internet del profe porque yo lo escucho bien. Sí, profe, porque es que esa vereda donde vive Cristian. Hola. Listo. Ok. Entonces, ley de los cosenos establece que nosotros determinamos un lado desconocido con dos lados conocidos y el ángulo entre esos dos lados. Entonces tenemos un lado A al cuadrado más un lado B al cuadrado menos 2 veces A por B por coseno del ángulo entre esos dos lados. Y a esto le llamamos la raíz cuadrada. Si reemplazamos los valores, entonces, lado conocido AD, lado conocido AB', lado desconocido DD'. Entonces, lado desconocido DB'. Entonces, lado desconocido de DB'. Igual. Un lado conocido al cuadrado, entonces digamos que es, un lado conocido es AD elevado al cuadrado. Otro lado conocido, más AB', AB' elevado al cuadrado. Y abro otra pestaña acá. Profe, ¿no lo podría hacer con los números de uno, no? Sí, claro. Entonces, ley de los cosenos. Ley de los cosenos. Pues la ley de los cosenos establece que un lado es igual a la raíz de a al cuadrado más b cuadrado menos 2ab por coseno del ángulo entre los dos lados. Entonces voy a hacer el dibujito acá. Para nuestro caso nosotros tenemos esto. Haciéndolo como a gran escala. Aquí está, este punto es D, este punto es B'. Este punto acá es A. Este punto aquí es A. Esto vale 500 milímetros. Esto vale 400 milímetros. El valor entre esos dos lados, el ángulo entre esos dos lados conocidos es 36.91, ¿no? Ok. 36.91 grados.
Entonces este valor puede ser A, este valor puede ser B, y nuestro lado desconocido es dB'. Preguntas, ¿quién tiene hasta ahí? Reemplacemos los valores. Al reemplazar los valores, el dB' nos da entonces raíz de un lado 400 al cuadrado. Estamos trabajando en milímetros, no va a colocar las unidades. Más el otro lado 500 Profe, una pregunta. No se ve la diapositiva. ¿Cómo? Profe, una Sí. pregunta. Sí, Ahí cuando nos puso, donde dice ley de coseno C igual a A más B, pero el A no está al cuadrado. gracias. Ah, sí. Ah, ok. Listo. Raíz de un lado al cuadrado más otro lado al cuadrado menos 2 veces un lado 400 por el otro lado 500 por coseno de 36,91. Y a todo eso le llamamos raíz cuadrada. $300.279. Listo. Entonces dB' 300.279 milímetros. Que Profe, a mí no me dio así. nuestra fórmula es la longitud final. Pregunta hasta ahí, ¿quién tiene? No, profe, bien. Listo, apliquemos la formulita entonces. La deformación unitaria de la línea DB es entonces Profe, a mí no me dio ese valor. ¿Cómo? Yo lo tengo en un calculador y no me dio ese valor de 300.27. 302.29. No, me da un valor mucho más diferente. ¿Cuánto? ¿Cuál te da a ti? A mí me da 287.768.71. 400 al cuadrado más 500 al cuadrado menos 2 por 400 por 500 por coseno de 36,91. Revisa si de pronto tienes la calculadora en radianes. Bueno, bro. ¿Cuántos queda, profe? Perdón. Se me olvidó. Sí, 300.279. se me olvidó. Entonces, longitud final 300.279 menos la longitud inicial 300 milímetros dividido en la longitud inicial 300 milímetros. Y obtenemos la deformación unitaria de la barra dP, que da No,
9.3 por 10 a la menos 4 milímetros sobre milímetros. 9.3 por 10 a la menos 4. por 10 a la menos 4 milímetros sobre milímetros. O 9.3 por 10 a la menos 4. O 0.12393 o en porcentaje. ¿Listo? Ok. Entonces, otra manera en que nosotros podemos hacerlo es con este triángulo aquí abajo, ¿no? Entonces, con este triángulo que nosotros tenemos aquí abajo. Con ese triangulito de ahí, podemos hacerlo también. Entonces, decíamos que cuando las deformaciones son muy pequeñas, la tangente del ángulo equivale al ángulo. ¿Listo? Alguno con la calculadora, ¿cuánto es la tangente de 0.05 grados? ¿Cuánto da ese valor? Punto 86. ¿Cuánto? 8.72 por 10 a la menos 4. Ok, Sí, a mí también me 8.72. hace. Y en radianes. Sí, es esa. Y en radianes, 0.05 grados, ¿cuántos radianes son? Entonces, un pi radian son 180 grados. 0.05 grados, ¿cuántos radianes son? Sí, ese 0.05 es como un valor más. ¿Esto cuánto nos da en radianes? Profesor, 8.72 por 10 a la menos 4. 8.72 por 10 a la menos 4, ahí lo tienen. Entonces, tangente del ángulo tiende al ángulo. 8.76 por 10 a la menos 4 es lo mismo que 0.000872. Entonces 0.005 grados equivale a 8.726 por 10 a la menos 4 radianes. Entonces, como el ángulo es muy pequeño, tiende a tangente del ángulo. Entonces, tangente del ángulo, teta,
Teta va a ser igual al opuesto, que es lo que se alargó, BB', dividido entre ¿cuánto? Dividido entre ¿cuánto? Estoy hablando que teta son los 0.05. Estoy diciendo que este valor es 8.726. 8.726 por 10 a la menos 4 radianes. Entonces, teta es igual a B' entre ¿cuánto? ¿400 milímetros? 400 milímetros. Entonces yo tengo esto. Esto es BB'. Esto es 400 milímetros. Este ángulo aquí es 0.05 grados. Y en radianes ese ángulo es 8.726 por 10 a la menos 4. Entonces, tangente del ángulo. Entonces, ¿cuánto es? En radianes, esto es 8.726 por 10 a la menos 4 radianes, que son los mismos 5 grados, ¿no? Es igual. Tangente del opuesto. El opuesto es de dB' sobre el adyacente, que es 400 milímetros. Entonces, BB' va a ser igual a 8.726 por 10 a la menos 4 por 400 milímetros. Entonces aquí tenemos B', lo que nos den milímetros. Me da 0.3490. 3490. 0.349, listo. Entonces, deformación unitaria es lo que se alarga sobre la longitud inicial. ¿Cuánto se alargó? 0.349 milímetros. Y su longitud inicial, 300 milímetros.
Entonces, esta es otra forma de tener el alargamiento de, perdón, la deformación unitaria de la barra de B, que nos da Profesor, 1.16 por 10 a la menos 3. 0. No, profe, 1.16. Ah, bueno, sí. milímetro sobre milímetro. Y este debe ser el mismo valor que obtuvimos acá, ¿no? Lo que acá la habíamos calculado. ¿Cuánto nos daba? Nos dio diferente. Aquí nos dio 9.3 por 10 a la menos 4. ¿Qué hicimos mal? Revisemos a ver. ¿Qué hicimos mal? Miremos acá, que tengo yo aquí. Bueno, el ángulo 3692. El ángulo 3692. ¿Cuánto habíamos colocado nosotros? $8.72. ¿Cuánto? O sea, el ángulo nos daba 36 punto... ¿Este era 91. 3691. Listo, está bien. ¿Será por eso? La longitud AD. De pronto por falta de los decimales.
Sí, de pronto es por decimales, como son valores tan pequeños. Entonces, longitud AD, bien, no hay problema. La longitud BD, entonces teníamos 500, 400, 2 por 500 por 400 por coseno de 3692. 334,91. Si colocamos coseno de 36,91, la que calculamos nosotros, la borré, qué mal. Nosotros la habíamos calculado con el lado raíz de 500 al cuadrado más 400 al cuadrado. Con el ángulo de 36,92 2 por 2 por 400 por 500 por coseno de 36,91 grados. ¿Así cuánto nos da? $300.279. Profe, ahí solo cambian en las décimas, no más. Pero como son tan pequeñas, el cambio es grande. Es que sí, es en el otro resultados que vamos. Entonces, 300,279. Y acá nos está dando con 300,349, ya cuando subimos a 1 grado, ¿sí? Sí, es como por las décimas. Listo, por subir a 1 grado y ahí nos cambia. Entonces, con 92 sí da este valor. y ese valor. Listo. Listo, es diferencia, ¿sí? Entonces, la deformación 0.0116 a nosotros nos daba 0.09 por 10 a la menos 4. 0.00002 de diferencia, pero por los decimales, ¿listo? Que este valor, fíjense que este valor sí nos da cuando nosotros lo hacemos con el ángulo. La borré. Profe, una pregunta. Señor. Ese valor, o sea, en la respuesta final, ¿se puede dejar, por ejemplo, con 10 a la menos 3 o a la menos 4 o hay que dejarlo así de 0.00? Con cualquiera de las formas. Como se listo, profe. las deformaciones unitarias. Es mejor con... Sí, milímetros sobre milímetros. Con notación, ¿no? Sí, eso era lo que preguntaba, pero se puede con cualquiera. Listo. Entonces fíjense que este valor de la deformación coincide con el valor de la deformación por el otro método, pero porque acá tomamos 92, o sea, el solo 92 ya nos da una diferencia, ¿listo? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Entonces, vamos a ponernos de acuerdo en el parcial, tomamos 2 o 3 decimales, ¿sí? Ahí damos la condición. Como son Dos decimales, ¿no? Como son valores tan pequeños, lo ideal es que tomemos 4 decimales. Profe, Entonces lo hacemos con 4 decimales, profe. Sí. Y haciendo las debidas aproximaciones, ¿cierto? Sí. Si pasa al 5, mayor que igual a 5, sube un número. Ok. Ok. Bueno, listo, profe.
Entonces, continuemos acá con este ejercicio. El ejercicio dice, la placa que se muestra en la figura está conectada de manera fija a los extremos AB y se sostiene sobre las guías horizontales en su parte superior AD y BC. Si experimenta un desplazamiento horizontal uniforme de 2 milímetros en su lado C, entonces determine la deformación unitaria normal promedio a lo largo de la diagonal AC y la deformación unitaria de corte en el punto E respecto a los ejes X e Y. ¿Quién me dice cuánto da la deformación unitaria normal de la línea AC? Calcúlenlo por favor, ¿cuánto les da la deformación unitaria normal promedio de la línea AC? Acá está nuestro cuerpo no deformado. Y acá está nuestro cuerpo deformado. Entonces la deformación unitaria normal de la línea AC es igual a su longitud final menos su longitud inicial sobre su longitud inicial. Usemos 4 decimales. ¿Cuánto nos da? ¿6.69, profe, por 10 a la menos 3? ¿O me equivoco? ¿Cuánto? 1.68 por 10 a la menos 6.68 por 10 a la menos 6. Entonces aquí hay un valor. ¿A quién le da valor distinto? 6. A mí me da lo mismo, profe, 6.69 por 10 a la menos Sí, 3. a mí me da igual, profe. Entonces, ¿cuánto es nuestra longitud inicial de la línea AC? 212.1320. Entonces aquí tenemos. Aquí vamos a tener que
que la longitud inicial de AC, de AC, entonces es la diagonal. Entonces AC es igual a la raíz de 150 elevado al cuadrado, estamos trabajando en milímetros, más 150 elevado al cuadrado, raíz. Longitud inicial. ¿Cuánto me dijiste que daba? Profe, eso me dio 212.1320. Listo, 212.1320. 1320. Okay. Sí, señor. 13. Sí, señor, 1320. Ok, listo. Mi línea AC. Ahora mi línea alargada. Entonces, mi línea alargada AC' es igual a esta diagonal de acá. Pues la raíz de un lado, que vale 150 elevado al cuadrado, más la raíz del otro lado, que vale 152, ¿sí? Este lado acá. Sí, profe. Sí, profe, 152 al cuadrado. 152 elevado al cuadrado. Entonces, Eso da 213.5510. 213 punto. Punto 5510. Profe, yo lo tomé como 5509 porque yo que eran 4 cifras, ¿no? Y después de la ¿Cómo? cuarta. Yo lo tengo 213,5509. Pues digo que aproximamos después de la cuarta, ¿no? Sí, o sea, ¿esto es cuánto? 213.5509, listo, ok. Después de la cuarta, bueno, ok. Entonces reemplazamos los valores. Mi información unitaria, entonces, el final me dio 213.5510 o 09. El inicial 09, profe. 09, profe. El inicial es 212.1320. 09, listo. Menos 212, 1320. Y lo que nos da dividido entre 212,1320. Entonces, esa es la deformación unitaria normal de la línea AC. 0. 6. ¿Cómo? 6.69 por 10 a la menos. 668 por 10 a la menos 3. Listo. ¿Preguntas hay? ¿Quién tiene? ¿Preguntas? Hasta el momento no, profe. ¿Alguien más tiene preguntas? No, profe. No, señor. No, señor. Ok, parte A resuelta. Entonces ahora la parte B nos pide determinar la deformación unitaria cortante respecto al punto E con respecto a los ejes X y Y. Yo le oí el número de Mauricio que abajo
Entonces cuando yo no tenía esto deformado, cuando yo no tenía esto deformado, el de Mauricio es un 305, 40, Teta. cuando no está deformado, 48. este ángulo de aquí, ¿cuánto vale? Cuando no está deformado. 706. Profe, se supone que si en un cuadrado exacto le sacó las dos diagonales que dan ángulos de 90, ¿no? 90 grados. ¿Listo? Y ¿Claro para todos? sí, Ok. Sí, señor. Entonces, ese teta es igual a 90 grados cuando no está deformado. O si lo veo más fácil, entonces si yo cojo esto aquí voy a tener teta medios de este lado y de este otro lado voy a tener teta medio. Entonces tangente de teta medios es igual al opuesto, que es 75 sobre el adyacente. 75 sobre 75. Entonces, teta medios es 45 grados. El artangente de 1. Entonces, teta es igual a 90 grados. Listo. Ok. Cuando se deformó mi teta prima, ¿cuánto es entonces? Cuando se deforma mi teta prima, ¿cuánto es? 45.38 aproximado. ¿Cuánto? 45.38 aproximado. Entonces, es el teta primo medio. Entonces, tangente de teta prima sobre 2. Entonces, este ángulo aquí es, hasta aquí, es teta prima sobre 2. Y acá también tengo teta prima sobre 2. 90,76. Gracias. Entonces, tangente de teta prima medios. Entonces, el opuesto, el que está al frente, que es 76 milímetros, sobre el adyacente, que es 75 milímetros. 75 milímetros. Entonces, de ahí nos queda que el teta prima sobre 2 es 40 y algo. 45.38 es 45.38 grados. Y esto multiplicado por 2 nos da 90,76 grados. Nuestro teta prima. Teta prima es igual a 2 por 45,38. 45,38 grados. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto va a ser mi deformación angular de corte? Entonces, mi deformación angular de corte, XY, va a ser igual a pi medios menos, ¿cuánto nos da 90,76 grados en radianes? Recuerden que la deformación angular
la expresamos en radianes. Entonces, pi radian Profe, da 1.58. 58 1.5841. y radianes. Ok, Ah, sí, 58, 41. entonces aquí obtenemos la deformación angular del eje XY. Profe, da negativo. Menos Menos 0.0133. otro 0, 133. 1, No, 3, 0,0133. 1, 3, 3, listo. ¿Qué significa el signo menos? ¿Que el ángulo aumentó o que el ángulo disminuyó? Aumentó, ¿no? El ángulo aumentó, listo. Que aumenta. Y que es una deformación, o sea, cuando aumenta el ángulo, cuando el ángulo es mayor de pi medios, la deformación angular es negativa. Cuando el ángulo es menor de pi medios, la deformación angular es positiva. ¿Preguntas? Sí, profe, una preguntita, ¿de dónde salió el 1.58? De convertir los 76 grados a radianes. Un pi radian tiene 180 grados, 90.76 grados. ¿Cuántos radianes tiene? Entonces eso va a ser igual a pi por 90.76 entre 180 grados. ¿Quién más tiene preguntas? Profe, cuando da negativo es que aumentó. Que el ángulo aumenta. Listo, profe, gracias. Entonces recuerden que esto es algo así. Entonces primero, la posición inicial es así. Nosotros tenemos pi medios. Entonces, este esfuerzo cortante es así. Este esfuerzo cortante es así. Este esfuerzo cortante es así. Y este esfuerzo cortante es así. Y este ángulo pasó de pi medios a un valor menor de pi medios. Este ángulo pasa a un teta prima. A un teta prima que es menor de pi medios. Entonces cuando el ángulo se reduce, el tau es positivo. Pero si pasa lo contrario, que son esfuerzos cortantes negativos, entonces si es negativo, este actúa aquí así, este actúa aquí así,
este actúa aquí así, y este actúa aquí así, todos son taos. Entonces, ahora esto cambia, ahora esto se pone así. Entonces, cambio de epimedios a un valor teta prima mayor de epimedios. Entonces, la deformación angular de corte es negativa. Preguntas hasta ahí. ¿Quién tiene, muchachos? No, no, señor. No, profe, todo bien. Entonces, un lado en metros, aquí lo hacen en metros, punto 21.21.3. El otro lado, punto 21.1355. Bueno, aquí 1, 2, 3, 4, 5. Aquí utilizan 5. Listo, ok. Final menos inicial, 0.00669. A nosotros nos daba 0.00668 milímetros por milímetro. Listo. O sea, bien. Y el otro. Entonces, teta prima, 90.759. 90.76. Perfecto. 1.58404 radianes. Entonces, eso nos da 0.01312 negativo. ¿Y a nosotros cuánto nos daba? ¿Sí nos daba este valor? Sí, profe, nos daba el mismo. Sí, profe, quedó igual. Listo, ok. Revisemos este otro ejercicio. Dice, la viga rígida está apoyada por un pasador en A y cables BD y CE. Si la carga P en la viga hace que el extremo C se desplace 10 milímetros hacia abajo, determine la deformación unitaria normal desarrollada en cada cable, en el cable CE y en el cable BD. Entonces, por el efecto de la carga, esto viene aquí y se alarga una distancia, dice el enunciado del problema, que esto se alarga 10 milímetros. ¿Qué sucede? Como acá nosotros tenemos un apoyo de segundo género, este apoyo impide el desplazamiento horizontal y el desplazamiento vertical. Entonces el desplazamiento aquí es 0 y esto va a bajar aquí hasta estos 10 milímetros. Y acá nosotros vamos a tener el alargamiento del cable BD. ¿Listo? Entonces mi deformación unitaria del cable S es lo que se alarga S sobre la longitud inicial que tiene el cable S. Y reemplazamos los valores. Entonces mi deformación unitaria
del cable SE va a ser igual. Lo que se alargó ese cable, se alargó 10 milímetros. Sobre la longitud, entonces 4 metros por 1 metro, que tiene 1000 milímetros. Y cancelo mi metro de acá con mi metro de acá. Y obtenemos la deformación unitario del cable SE. 2.5 2.5 por 10 a la menos 3. Gracias, David. .5 por 10 a la menos 3 milímetros sobre milímetros. Entonces arriba nos debe quedar una unidad de longitud igual a la unidad de longitud de la de abajo. O 2.5 por 10 a la menos 3. Preguntas ahí de esa parte, ¿quién tiene? Es una pregunta, porque esta deformación no se hace como la de ahorita que se cogía la longitud final menos la inicial sobre la inicial. Porque aquí solo sí, o sea, aquí desplazamiento. Aquí la longitud final nos va a dar 4010 milímetros. Porque mi longitud... Profe, ¿Cómo? aquí la deformación de cada cable va a ser diferente. Sí, el alargamiento de cada cable va a ser diferente. Entonces, si este cable estaba en 4000 milímetros, y se alarga 10 milímetros, entonces su longitud final es 4010 milímetros. El alargamiento es la longitud final menos la longitud inicial. Y la deformación unitaria es el alargamiento sobre la longitud inicial. ¿Listo? Entonces 4100 menos 4000 son los 10 que se alargó. El alargamiento sobre la longitud inicial. ¿Listo? ¿Y cuánto es la deformación unitaria del cable DB? Entonces será lo que se alarga el cable DB sobre la longitud inicial del cable DB o BD. ¿Listo? Este valor de acá, ¿cuánto nos da? Este valor de acá, ¿cuánto nos da? Entonces, lo obtenemos por relación de triángulos, ¿no? Tengo un triángulo grande, 4.2857. Listo. Entonces aquí tenemos horizontal del triángulo grande, que es 7. Entonces 7 metros. Eja vertical, que es 10 milímetros. Horizontal de triángulo pequeño, 3 metros, que es
al alargamiento del cable BT. Entonces, el alargamiento del cable BD va a ser igual a 3 por 10 sobre 7. 3 por 10 sobre 7 milímetros. $4.28. 4.2857. Entonces, ¿cuál es la deformación unitaria del cable DB? 1,714 por 10 a la menos 3. 428.57 milímetros sobre la longitud inicial que tiene el cable, 4 metros o 4.000 milímetros. ¿1.07 por 10 a la menos 3? 1.07 14 por 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 milímetros sobre milímetros o adimensional. ¿Listo? Preguntas. Ahí de esa parte, ¿quién tiene, muchachos? Preguntas. Ahí de esa parte, ¿quién tiene? No, profe. No, profe. Entonces aquí está, 0.025 milímetros sobre milímetros, o 2.5 por 10 a la menos 3 milímetros sobre milímetros, los 10 milímetros sobre 4.000, y acá 4.86 sobre 4.000, 1.07 por 10 a la menos 3, o 0.00107. ¿Listo? Revisemos otro ejemplo que dice que la fuerza aplicada en el mango de la palanca gira, de la palanca rígida, hace que la palanca gire en sentido de las agujas del reloj sobre el pasador B, un ángulo de 2 grados. Nos piden determinar la deformación normal promedio desarrollada en cada cable. Los cables no se estiran cuando la palanca está en posición horizontal. Entonces, ¿qué nos va a pasar en esa palanca? Nos va a pasar lo siguiente. Como nosotros tenemos un apoyo en el punto B, este punto no se me va a desplazar. Y esto viene y gira aquí. Esto viene y gira aquí. A gran escala lo estoy haciendo. Y aquí alcanza el alargamiento del punto AH.
Y este ángulo de acá, el enunciado del problema nos dice que es 2 grados. ¿Listo? Y entonces por ángulos alternos internos, este ángulo de acá también es de 2 grados. ¿Listo? ¿Y qué pasa con este cable? Este cable se alarga. ¿Qué pasa con este cable? Este cable se alarga. Entonces acá nosotros para este cable tendremos el alargamiento del cable DF y para este tendremos el alargamiento del cable, ese es CG. Entonces, ¿cuánto es el alargamiento de AH? ¿Quién me regala ese valor? AH, ¿cuánto se alarga? Alargamiento de AH, ¿cuánto es? ¿100? ¿Cuánto? 100 milímetros. Sí, sí. ¿Tanto? Entonces revisemos. Tangente de 2 grados No, mentira. es igual al opuesto, que es el alargamiento AH sobre el adyacente, que son 200 milímetros. Entonces el alargamiento AH da 6.9842 milímetros. Entonces la deformación unitaria del cable AH es lo que se alarga 6.9842 dividido sobre la longitud inicial que tiene el cable H. La longitud inicial es de 200 milímetros. 0.0349. 0.0 otro 0. 349. 0.0349. Ok. Milímetros sobre milímetros. ¿Listo? Entonces solamente regáleme el valor de la deformación unitaria del cable CG, cuánto da, y la deformación unitaria del cable DF. Solo el valor.
Preguntémosle por aquí a Cristel. ¿Cuánto te da la deformación unitaria del cable CG, Cristel? No la he podido hacer. Estoy mirando cómo la hace. Y preguntémosle a Andrea. Andrea Góez. ¿Cuánto da la deformación unitaria del cable DF? Profe, lo estoy haciendo. Espérame. Profe, ya tengo la de CG. ¿Cuánto? 0.0349. A mí me dio lo mismo, profe. CG. 0.0 349. milímetros sobre milímetros. Ok. Y de FD o DF da 0.0582. 0.0 582 milímetros sobre milímetros. Muchas gracias, David. Entonces, 0.0349, la AH. 0.0349, la CG. Y 0.0582, la DF. Profe, una pregunta. Estaba haciendo Preguntas, dudas, hasta ahí, ¿quién tiene? Profesor, ¿se me escucha? Sí, claro. Mira, entonces estaba haciendo el FD y me preguntaba por qué era sobre 300 y no sobre 500. ¿Cómo? Me preguntaba por qué el valor de la deformación era sobre 300 y no sobre 500. Sobre 300 y no sobre 500. No te entiendo la pregunta. Porque, o sea, la distancia. Háblame fuerte, por favor. La distancia que estamos cubriendo desde el punto E hasta el punto donde se aplica la fuerza, que sería al final de FD, es de 500 metros. ¿Cuál? ¿Hasta acá? Sí, señor. O sea, desde B se supone que es el punto fijo hasta FD. Profe, yo ya entendí lo que preguntó el compañero, ¿le puedo responder? Acá, ya le digo, entonces acá tengo tangente de 2 grados es igual, este ángulo aquí es 2 grados. Entonces, el opuesto, alargamiento de F sobre el adyacente es 500 milímetros. Entonces aquí tengo que DF, alargamiento de DF, es igual a 500 milímetros multiplicado por tangente de 2 grados. No sé cuánto de eso. Da 17.45, profe. 17,4604. 4604. Sí, profe, con los 4 decimales da 4604. Listo. Entonces, ¿cuál es la deformación de ese cable? La deformación del cable Va a ser eso sobre 300. DF va a ser igual lo que se alargó
1746 04. 04 milímetros sobre su longitud inicial. Su longitud inicial 300. es 300 milímetros. Entonces lo que me va a dar acá es milímetros sobre milímetros. Ahora, si quiero hallar cuánto se alarga CG, igual lo mismo. Tangente de 2 grados es igual al opuesto, que es lo que se alarga CD sobre el adyacente, que para ese caso es 300 milímetros. Y repito el procedimiento otra vez. ¿Sí te quedó claro? ¿O todavía Sí, sí, tienes señor. duda? Ah, ya lo entendí. Gracias. Listo. Profe, ¿podemos volver a ver las respuestas? ¿Cómo? Por favor. Gracias, profe. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Sí, profe. Pregunta, ¿hacemos el parcial mañana de una o lo dejamos para la otra semana? Profe, pero si lo, Yo que el lunes, ¿no? profe, si lo deja para la otra semana, o sea, ¿son más temas o son esos mismos No, temas? no. Hasta aquí, no más. Sí, profe, yo digo que el lunes, no sé los demás qué opinan. Sí, profe. Yo creería Sí, que si lo fueran para la otra semana sería mejor. Profe, yo también digo que tú lo... Pues, o sea, un tallercito, algo como para repasar. Así, sí, así no lo profe, un terminemos taller. durante la clase. Exacto. Listo, entonces el lunes. Sí, profe, el taller sería muy bueno porque yo me quedé esperando todos los días el taller para estudiar porque pues es importante, ¿no? Sí, profe, un tallercito sería bueno. Y que, Más que profe, usted del talleres para taller que saque estudien, el ¿no? parcial. Más que talleres para que estudien. Señor. Profe,